Eran las 18:43 de un miércoles cualquiera cuando entré en casa y escuché los gemidos. No los típicos ruidos de la tele, ni música alta, ni alguien llorando. Gemidos. Gemidos reales. Sexuales. Reales y crudos. Sonaban desde el dormitorio. Desde mi dormitorio. Tardé 2 segundos en procesarlo. Me quedé congelado en la entrada, las llaves aún colgando de la cerradura y el motor del coche apagándose detrás de mí. En ese instante lo supe, algo estaba jodidamente mal. Y lo peor de todo es que no había ningún coche extraño en la puerta. Ninguna señal evidente. Solo los gemidos, que subían y bajaban como si alguien estuviera interpretando una obra de teatro, pero sin público. Bueno, yo era el público ahora. Me llamo Sergio, y lo que te voy a contar ocurrió en solo 28 días. Menos de un mes. Una caída en picado de lo que pensaba que era mi vida tranquila, de marido trabajador, a un agujero de mierda del que salí lleno de barro y verdades que preferiría no haber descubierto. Volviendo a ese momento, no hice ruido. Cerré la puerta sin que hiciera clic. Me quité los zapatos como un ninja, sin pensar. La rabia me latía en las sienes, pero no quería entrar a lo bruto. Quería ver. Saber. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que estaba escuchando era real. Porque claro, uno no quiere asumir que su mujer, Clara, está gimiendo por otro tío. No, uno quiere pensar que te has confundido. Que está viendo porno. Que se está tocando sola. Que cualquier cosa tiene más sentido que lo obvio. Me acerqué al pasillo. El suelo de parquet crujía en ciertos puntos, así que fui bordeando la pared. Los sonidos seguían, cada vez más fuertes. Golpes rítmicos contra la pared. Respiraciones entrecortadas. Y entonces, justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta del dormitorio, se hizo el silencio. Una pausa. Escuché su voz. Clara. Jadeando, diciendo, joder, no pares, sigue así. Y luego una carcajada. Pero no una carcajada cualquiera. Era esa risa que solo le había escuchado a ella cuando estaba borracha. Relajada. Entregada. Ese fue el punto de no retorno. No entré. No grité. No rompí la puerta. Hice lo que ningún guionista de película mediocre te mostraría, me fui. Volví sobre mis pasos, salí descalzo de casa, cerré la puerta con cuidado, y me metí al coche. Me quedé sentado, en silencio, durante 40 minutos. Ni siquiera arranqué. Solo respiraba. Sentía un calor raro en el pecho, como si tuviera fiebre. Apreté el volante hasta que me dolieron los dedos. Apreté tanto que luego me quedaron marcas en las palmas. Y no lloré. Aún no. Esa noche no dormí en casa. Tampoco en casa de mis padres. Conduje hasta Huesca, sin rumbo, y acabé en un hotel de carretera. Uno cutre, con sábanas demasiado blancas para lo viejo que era todo. No hablé con nadie. Solo pedí una habitación, me duché en agua hirviendo y me tumbé boca arriba mirando el techo. La imagen que tenía en la cabeza no era la de Clara desnuda. Era peor, era su voz, tan íntima, tan entregada, tan ajena a mí. Era como si hubiera estado escuchando una parte de ella que me había sido ocultada durante años. Ahí fue cuando me di cuenta de una verdad incómoda, yo ya no conocía a mi mujer. Volví al día siguiente. A las 9. Ella ya se había ido al trabajo. Todo parecía normal. La cama hecha, el salón recogido. Ni una pista. Como si lo hubiera soñado todo. Pero yo sabía. La diferencia es que ahora ya no me bastaba con saber. Ahora quería entender. Y no para perdonar. No. Quería entender para no volver a ser el imbécil de esta historia.
Ahí empezó mi mes más largo. Mi descenso al infierno. Y no fui un santo. Pero ya llegaremos a eso. Volví a casa aquella mañana con una idea fija en la cabeza y no era precisamente perdonarla ni sentarme a hablar como si fuéramos una pareja perfectamente funcional, porque no tenía ni ganas ni paciencia y mucho menos criterios para fingir normalidad después de haber escuchado lo que escuché. Me duché, me cambié de ropa y me senté en la mesa de la cocina con un café que sabía a nada, más por necesidad de tener algo en las manos que por apetito real. Tenía la radio puesta en volumen bajo, más por costumbre que por interés, pero cada vez que intentaba concentrarme en cualquier cosa me venía a la cabeza la sensación de que la casa ya no era mía, de que algo se había roto en un lugar que debería haber sido seguro. No era una frase hueca ni una exageración emocional, era la realidad pura del momento y me costaba aceptarla. Durante 2 días enteros observé a Clara como si fuera una desconocida que se había mudado sin avisar. Llegaba del trabajo, se duchaba, preparaba algo rápido para cenar y se sentaba en el sofá con el portátil como si yo no existiera. Había algo en su forma de moverse, en cómo evitaba quedarse demasiado tiempo en el mismo sitio, que me hacía pensar que estaba nerviosa por dentro aunque aparentara calma. No sabía si sospechaba que yo había escuchado algo aquella tarde o si su actitud formaba parte de otra cosa. Yo tampoco le hablaba mucho, pero no por falta de ganas de enfrentar la situación, sino porque me daba cuenta de que cualquier palabra que saliera mal podía desatar un desastre antes de que yo tuviera claro qué quería hacer. No quería precipitarme, pero tampoco quería vivir otra semana con esa incertidumbre que se te mete debajo de la piel y te deja en estado de alerta permanente. Así que empecé a revisar cosas que nunca había mirado, no porque desconfiara por costumbre sino porque hasta ese día nunca había tenido motivos. Revisé horarios, detalles mínimos, rutas que decía hacer al salir del trabajo, esas pequeñas rutinas que siempre pasan desapercibidas hasta que algo te obliga a prestarle atención. No encontré nada evidente durante varios días, pero la sensación de que había algo moviéndose por debajo de la superficie seguía siendo tan fuerte que me levantaba con el estómago encogido cada mañana. Un viernes, Clara dijo que iba a salir a tomar algo con compañeros de la academia. No era raro, lo había hecho otras veces, pero noté que llevaba demasiado tiempo arreglándose frente al espejo, retocándose el pelo de una manera que normalmente solo hacía cuando íbamos a algún sitio especial, el tipo de cuidado que no se gasta con colegas de trabajo a menos que tengas un motivo distinto. Cuando terminó y salió del dormitorio con un vestido que hacía más de 1 año que no veía, supe que no tenía sentido seguir engañándome. No había dudas, algo estaba pasando y yo ya no quería seguir siendo espectador silencioso. Le dije que me quedaría viendo una película y que no sabía si me quedaría dormido. Ella me respondió con un vale, mañana te cuento qué tal ha ido. No me creí nada, pero me limité a observar cómo salía por la puerta con ese paso rápido y ligero que tiene alguien cuando va hacia algo que desea, y no hacia algo que simplemente toca hacer. Esperé 15 minutos, lo suficiente como para que no sospechara si se había olvidado algo y volvía. Luego salí de casa con las llaves del coche y empecé a seguir el recorrido que conocía de memoria, el que siempre hacía cuando decía que iba al centro. No tardé en descubrir que no iba al centro. Giró hacia una zona residencial que yo conocía solo de paso, una de esas calles donde todos los edificios son idénticos y solo se diferencian por los toldos o los colores de los buzones. Aparqué a distancia prudente y esperé. Ella caminó hacia uno de los portales, miró a los lados como si estuviera comprobando que nadie la seguía y luego llamó al telefonillo. Me quedé quieto en el coche, con las manos tensas alrededor del volante, y cuando vi que la puerta se abría y que ella entraba sin siquiera esperar, me recorrió una mezcla de rabia y confirmación que casi me dejó sin aire. No eran imaginaciones. No era un malentendido. No era una crisis pasajera. No había nada que salvar sin antes saber hasta dónde llegaba todo aquello.
Me quedé allí unos minutos más, intentando procesar qué estaba dispuesto a hacer. No quería montar un escándalo en el portal de un desconocido ni quería entrar como un loco a exigir explicaciones. No creo que ningún hombre que se encuentre en una situación así sepa de inmediato cuál es la reacción correcta. Solo sabía una cosa, necesitaba pruebas, necesitaba entender el contexto, necesitaba agarrar cada pieza para reconstruir el puzzle completo antes de tomar decisiones definitivas que cambiaran mi vida. Así que volví al coche, anoté la dirección, hice una foto del portal y me marché sin hacer ruido. Los días siguientes fueron raros. Clara actuaba como si nada hubiera pasado y yo hacía un esfuerzo enorme por mantener la calma externa. No quería que sospechara que yo sabía algo, porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar ella si creía que yo no tenía ni idea. Era una estrategia fría, pero necesaria. Cuando ella decía que iba a la academia, yo esperaba 10 minutos y pasaba por la avenida donde normalmente cogía el bus. Cuando decía que se quedaba hasta tarde preparando material, yo revisaba si realmente había salido de la academia a esa hora. Y, efectivamente, 3 veces en una semana la vi salir antes de lo que decía, coger un taxi y dirigirse hacia la misma zona residencial donde había estado aquel viernes. No solo estaba repitiendo el patrón, parecía que lo tenía organizado con una precisión que hablaba de costumbre. A cada movimiento suyo correspondía una mentira aparentemente simple pero sostenida con una tranquilidad que me daba entre asco y curiosidad. Yo quería saber quién era él. Quería saber si era alguien del trabajo, alguien que había aparecido de la nada o alguien con quien yo hubiera coincidido sin saberlo. Pero eso llegaría más adelante. Antes necesitaba una confirmación completa, algo que no dejara margen a interpretaciones. Y la oportunidad llegó casi sin que yo la buscara. Un martes por la mañana, cuando Clara se fue al trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero lo que me llamó la atención fue que el mensaje solo decía, si quieres saber la verdad, esta tarde estará allí. No había nombre, no había firma, no había pista alguna. Estuve a punto de borrar el mensaje pensando que sería algún tipo de broma, pero el hecho de que coincidiera con todo lo que llevaba viendo me hizo quedarme helado unos segundos. No respondí. No hacía falta. Ya tenía claro dónde estaría Clara esa tarde y dónde tenía que estar yo. Llegué al edificio alrededor de las 6. Me quedé dentro del coche observando el portal como un guarda jurado en una zona que no le pertenece. Pasaron 20 minutos hasta que la vi aparecer en la esquina, caminando sin prisa pero con esa atención ligera de quien no quiere que la sorprendan. Entró en el portal sin dudar. A los pocos minutos se escuchó desde dentro un ruido que se repetía cada vez que alguien subía por las escaleras del edificio. Me quedé fuera, mirando los balcones, sin saber cuál era el piso exacto. No quería entrar en el portal para que nadie me viera, así que me quedé aguantando la ansiedad dentro del coche, como alguien que espera una llamada que no quiere recibir. A las 7:10, la luz del cuarto piso se encendió. Me quedé mirando la ventana fija, sabiendo que detrás de esa pared pasaba algo que me hubiera negado a creer un mes atrás. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero tampoco necesitaba una imaginación demasiado creativa para adivinarlo. Pasaron 30 minutos y luego 40. Nadie entró ni salió. Solo quedó esa luz encendida mientras en la calle empezaba a refrescar. Cuando la vi salir por el portal una hora después, llevaba el pelo un poco revuelto y una expresión en la cara que no era la de alguien que acaba de volver de un café con colegas. Yo no sentí celos, ni tristeza, ni siquiera rabia. Sentí una claridad fría, casi clínica, como si por fin hubiera terminado la etapa de sospechas y comenzara la etapa de decisiones. No dudé un segundo. La seguí en silencio, dejé que cogiera su autobús y volví a casa sin que ella me viera. Esa noche, cuando entró por la puerta y me dijo ha sido un día largo, supe que la confrontación estaba cada vez más cerca.
No tenía ya dudas sobre nada. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para que ninguno de los dos pudiera escapar de lo que venía. Cuando lo hice, no habría vuelta atrás. Y te aseguro que no la hubo. La mañana después de seguirla al edificio fue la primera en la que me levanté con una decisión clara y sin dudas, porque hasta ese momento había estado acumulando información sin mover ficha y ya había comprobado que esperar más solo serviría para alargar una situación que no tenía sentido y que estaba convirtiendo cada día en una especie de ejercicio de contención emocional que me estaba desgastando por dentro. Clara actuó como siempre, preparó café, miró el móvil mientras desayunaba, comentó algo sobre una compañera de la academia que se había puesto enferma y me preguntó si necesitaba el coche aquella tarde. Yo la observé sin responder al instante, no porque quisiera montar una escena, sino porque intentaba decidir si ese era o no el momento de decirle lo que sabía. No quería precipitarme, pero tampoco quería permitirle la comodidad de seguir mintiendo con tanta naturalidad. Aún así, decidí esperar un poco más porque una confrontación en esa cocina a primera hora de la mañana, con ella pensando en llegar puntual al trabajo y yo con la cabeza llena de detalles que ella no esperaba, habría terminado en un intercambio torpe y sin utilidad real. Le dije que sí, que necesitaba el coche, aunque fuera mentira, solo para evitar que tuviera la excusa de irse antes de tiempo por si notaba algo raro en mi expresión. Ella asintió, dejó la taza en el fregadero y se fue sin sospechar nada. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en la encimera y respiré hondo, intentando ordenar lo que diría y cómo lo diría, porque tenía claro que no iba a dejar que se escapara del tema desviándolo o fingiendo sorpresa. No quería gritos, no quería escenas que terminaran con uno de los dos marchándose y el asunto sin resolver. Quería una conversación directa en la que ella tuviera que enfrentarse a lo que llevaba semanas ocultando y en la que yo pudiera dejar claro que no estaba dispuesto a continuar así. Pensé en todas las posibles reacciones que podría tener, desde negarlo todo hasta acusarme a mí de espiarla, pasando por intentar llorar o hacerse la víctima para desviar la atención. No la imaginaba admitiendo la verdad a la primera, no porque fuera una persona incapaz de aceptar errores, sino porque llevaba demasiadas semanas actuando con normalidad mientras llevaba una vida paralela y ese nivel de seguridad no se desmonta sin resistencia. Mientras pensaba en esto, decidí que no confrontaría nada en casa. Me parecía un lugar demasiado cargado de recuerdos y necesitaba un espacio donde el ambiente no me condicionara ni a mí ni a ella. Tenía una idea clara de dónde hacerlo. A las 6 de la tarde la llamé diciéndole que no me encontraba bien y que necesitaba verla para que me acompañara al médico. No era cierto, pero utilizar una excusa neutral me aseguraba que no tendría tiempo de preparar ninguna versión, así que aceptó sin cuestionar nada. Le pedí que me encontrara en un bar cerca de la academia, uno sencillo, con mesas separadas y un ambiente tranquilo, porque si intentaba cambiar el lugar o poner un pretexto para retrasarlo, sabría que algo empezaba a delatarla. Llegué al bar 15 minutos antes, pedí un agua con gas que apenas toqué y esperé. Cuando entró, llevaba todavía la chaqueta puesta y el pelo algo alborotado por el viento, pero lo que más me llamó la atención fue su expresión, porque parecía realmente preocupada por mí, lo cual me generó una mezcla extraña entre frustración y curiosidad por ver hasta dónde podía llevar esa dualidad. Se sentó frente a mí y dijo que le contara qué me pasaba, así que la miré sin detenerme y solté algo que llevaba días ensayando mentalmente para asegurarme de que no sonara exagerado ni teatral. Le dije que sabía dónde había estado la tarde anterior, que sabía que no estaba en la academia cuando lo afirmaba y que llevaba varias semanas saliendo antes de lo que decía y acudiendo al mismo edificio en esa zona residencial. No subí el tono, no amenacé, simplemente expuse los hechos con la frialdad necesaria para que entendiera que no estaba improvisando ni inventando nada. Ella se quedó quieta, sin pestañear, y durante unos segundos pensé que empezaría a negar todo con rapidez, pero en lugar de eso desvió la mirada hacia la mesa y se quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero fueron suficientes segundos como para confirmar que estaba procesando algo más que simple sorpresa.
Finalmente, levantó la cabeza y dijo: no es lo que crees, con una voz que intentó sonar firme pero que no logró ocultar una tensión evidente. Cuando escuché esa frase, supe que venía una explicación larga, probablemente llena de detalles diseñados para suavizar el impacto, pero ya no quería adornos. Le dije que no necesitaba que interpretara mis pensamientos, porque no vine para escuchar una versión maquillada, sino para que dijera quién era el hombre al que visitaba, cuánto tiempo llevaba viéndolo y qué pretendía hacer con esa situación. Su expresión cambió ligeramente, como si hubiera recibido un golpe suave en el estómago que la obligaba a ajustar su postura. No sabía cómo empezar, así que se quedó callada de nuevo. Yo no interrumpí. Cuando finalmente habló, soltó una frase que no esperaba: no es una relación. Ese fue el punto exacto en el que entendí que ella misma no tenía claro cómo justificar aquello. Le pregunté entonces qué era si no lo era, y ahí ella empezó a construir una explicación irregular, llena de pausas y frases que parecían no convencerse ni a sí mismas. Dijo que no lo había buscado, que había empezado como algo casual, que ese hombre no era importante, que solo era alguien que la escuchaba y que la hacía sentirse despejada, palabra que me llamó la atención por lo distinta que era de cualquier cosa que me hubiera dicho en nuestros años de convivencia. Le pedí detalles, no por morbo ni por necesidad de torturarme, sino porque necesitaba saber si estaba ante una aventura reciente o algo más largo. Entonces admitió que llevaba casi 2 meses viéndolo y que se habían visto varias veces antes de que yo descubriera el patrón, que no se había atrevido a decirme nada porque no sabía si quería terminar conmigo o si simplemente buscaba evadirse de su rutina. Todo esto lo dijo sin lágrimas, sin intentar tocarme la mano ni recurrir a ningún gesto afectivo. Era una confesión limpia, aunque contenida, como cuando alguien sabe que no tiene escapatoria y decide asumirlo para evitar que la conversación se vuelva más violenta emocionalmente. Le pregunté si seguían manteniendo encuentros íntimos. No lo negaba ya, así que dijo sí, sin adornos. Fue la primera vez en la conversación en la que sentí algo parecido a una presión fuerte en el pecho, no porque no lo esperara, sino porque escucharlo en voz alta tenía un peso distinto y convertía las sospechas en hechos concretos. Ella se dio cuenta de que mi expresión había cambiado levemente y ahí intentó justificar la situación diciendo que no estaba satisfecha emocionalmente, que sentía que entre nosotros todo se había vuelto rutinario y que, según ella, yo vivía demasiado centrado en el trabajo y no en la relación. No respondí inmediatamente porque esa parte la había ensayado muchas veces mentalmente antes incluso de saber que había otra persona, así que no me sorprendió ni me tocó de manera profunda. Lo que sí le dejé claro fue que una falta de comunicación no justifica la doble vida ni el engaño sostenido durante meses. Ella me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le respondí que eso ya no dependía de lo que necesitara ella, porque era yo quien tenía que decidir ahora. Por primera vez desde que nos sentamos, me miró directamente a los ojos con una mezcla de confusión y miedo, como si no esperara que el control de la situación estuviera tan claramente de mi lado. Ella intentó preguntar qué iba a pasar a continuación, pero le dije que no tenía pensado resolver la conversación allí, porque necesitaba un espacio diferente para revisar lo que había pasado y tomar una decisión que no naciera del impacto inmediato. Cuando salimos del bar, ella intentó caminar a mi lado, pero yo fui por mi cuenta sin buscar contacto ni diálogo, y creo que en ese momento entendió que la distancia que yo estaba marcando no era temporal, sino parte del proceso que venía después. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el sofá sin apagar la luz del salón porque necesitaba mantenerme despierto para ordenar cada detalle de lo que había escuchado. Ella se encerró en el dormitorio y no salió en toda la noche. La confrontación había terminado, pero lo que venía después no sería una conversación tranquila ni una reconciliación fácil. Era el inicio de una etapa en la que la rabia, la decepción y la necesidad de recuperar mi dignidad se iban a mezclar de una forma que ella no esperaba y que yo tampoco habría imaginado un mes atrás. Y ahí empezó la parte en la que dejé de ser espectador y tomé el control.
El día siguiente a la conversación en el bar fue distinto a todos los anteriores porque no me desperté con la sensación de estar dentro de una mentira sin confirmar, ahora todo estaba claro. Ya no había necesidad de imaginar lo que pasaba a mis espaldas ni de cuestionar cada gesto o cada palabra suya, lo único que quedaba por hacer era decidir cómo actuar. Y no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados ni a aceptar un cierre cómodo para ella, necesitaba poner las cosas en su sitio de una vez por todas, dejar claro que, aunque me había mentido durante semanas, eso no me convertía en un títere esperando una explicación emocional para quedarme quieto. Esa mañana no desayunamos juntos, ni siquiera nos cruzamos en la cocina, ella salió temprano sin hacer ruido y yo me tomé mi café en silencio mientras escribía una lista en una hoja suelta con todo lo que había descubierto, no porque necesitara recordarlo, sino porque quería tenerlo todo claro antes de actuar. No me interesaba el perdón, no quería una disculpa vacía ni que intentara negociar los términos de lo que ella había destruido. Lo que yo quería era que sintiera lo que es perder el control de una situación que creía tener dominada. Durante años había sido yo el que organizaba nuestras vidas, quien gestionaba las facturas, las citas médicas, las vacaciones, los problemas del coche, las decisiones importantes del día a día, y ella se había acostumbrado a que todo funcionara sin tener que preocuparse demasiado por nada, así que decidí empezar por ahí, por desmontar cada rincón cómodo de su rutina sin que se diera cuenta al principio. Fui al banco y separé mi cuenta principal de la cuenta conjunta, dejé lo justo para cubrir los gastos de ese mes y trasladé el resto a una cuenta nueva a la que ella no tenía acceso. Cancelé la tarjeta secundaria que ella usaba y bloqueé su acceso a los recibos digitales del correo. Luego llamé a la aseguradora del coche, cambié la póliza a mi nombre exclusivo y retiré el segundo conductor, así como la clave del portal del seguro médico privado que teníamos, porque no estaba dispuesto a seguir pagando beneficios para alguien que se había reído de mí en la cara durante semanas. No quería venganza por impulso ni hacerle daño sin sentido, pero sí dejar claro que su libertad venía con un precio y que no iba a poder seguir disfrutando de las ventajas de una vida en pareja después de haberla pisoteado sin pestañear. Lo siguiente fue buscar un abogado, no para divorciarme de inmediato, sino para tener todo preparado si decidía hacerlo, porque no me apetecía que me tomara por sorpresa con una propuesta de separación amigable disfrazada de madurez emocional. Fui claro desde el principio con el abogado, le conté los hechos, le mostré las pruebas que tenía y le pedí que redactara un borrador de propuesta de divorcio con la mayor protección posible para mí, incluyendo la separación total de bienes, la retirada de cualquier derecho sobre la vivienda que estaba a mi nombre y la solicitud formal de que ella abandonara la propiedad una vez iniciado el proceso. El abogado, un hombre directo, me dijo que tenía suficiente material para defenderme en caso de conflicto, y eso me tranquilizó lo justo para pasar al siguiente paso sin titubeos. Durante esos días apenas hablábamos en casa, y cuando lo hacíamos era en frases cortas, ella no me preguntaba nada y yo no ofrecía información. La convivencia se convirtió en una sucesión de movimientos paralelos en el mismo espacio, como dos desconocidos que comparten piso sin intención de coincidir. Pero yo sabía que ella notaba algo, porque cada tanto me miraba con ese gesto nervioso de quien intuye que algo se está gestando, aunque no sabe qué. No tardó en llegar el momento que esperaba. El domingo por la tarde, mientras ordenaba unas carpetas en el escritorio del salón, se acercó y me dijo que necesitábamos hablar de todo con calma, que entendía que yo estaba dolido pero que deberíamos sentarnos a ver cómo seguíamos con nuestras vidas. Le respondí sin levantar la vista del teclado que yo también tenía cosas que decir, que no se preocupara, que hablaríamos pronto, pero que prefería hacerlo en otro lugar. Ella frunció el ceño y preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba mejor que nunca. No insistió, pero quedó claro que estaba incómoda por la falta de control. Esa misma noche le dejé una nota en la mesa del comedor con una dirección y una hora. Le pedí que no faltara, que era importante y que quería que viniera sola. No añadí explicaciones.
El lugar elegido fue un piso vacío que era propiedad de mi primo, un apartamento que usaba solo para alquiler turístico y que me prestó por unos días sin hacer preguntas. Lo había preparado con antelación. Llevé una mesa, 2 sillas y una carpeta con documentos, además de una grabadora de audio portátil. No tenía intención de utilizar nada legalmente, pero quería que supiera que estaba dispuesto a hacerlo si era necesario. Cuando Clara llegó al lugar, me miró con desconfianza. Le abrí la puerta sin saludarla y le indiqué que se sentara. Lo hizo, sin hablar. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Durante los siguientes 40 minutos le expliqué con detalles todo lo que había hecho en esos días, la separación de las cuentas, el cambio de la póliza, el contacto con el abogado, el borrador del divorcio, las pruebas acumuladas, la decisión firme de que no seguiría compartiendo casa ni rutina con ella, y sobre todo, le dejé claro que no le debía ninguna segunda oportunidad. No levanté la voz, no busqué provocarla, pero cada palabra fue concreta y sin rodeos. Ella no dijo casi nada al principio. Solo me miraba con una mezcla de rabia y sorpresa, como si no reconociera a la persona que tenía delante. Finalmente, rompió el silencio. Me preguntó si de verdad quería terminar todo así, de forma tan fría. Le dije que no era frialdad, que era dignidad. Me preguntó si había alguien más. Me reí sin querer, no por burla, sino por lo absurdo de la pregunta. Le respondí que no necesitaba a otra persona para dejar de tolerar su hipocresía. Intentó cambiar de tono, dijo que tal vez podíamos darnos un tiempo. Le dije que ya había tenido tiempo de sobra mientras veía a otro y volvía a casa como si nada. Entonces preguntó si de verdad quería verla fuera de casa. Le dije que sí, que tenía una semana para buscar dónde irse y que no me interesaba saber con quién ni cómo. La conversación terminó sin lágrimas, sin abrazos, sin reconciliaciones forzadas. Se levantó, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Yo me quedé en la silla un rato más, mirando la carpeta cerrada, pensando en lo rápido que todo puede desmoronarse cuando alguien deja de respetar lo más básico. No me sentí feliz ni triunfador, pero sí sentí alivio. Por fin era yo quien decidía el ritmo, quien marcaba el camino y quien ponía un límite claro a una historia que ella había intentado reescribir sin avisar. No había vuelto a casa para rogar explicaciones ni para entender emociones ajenas. Había vuelto para recuperar lo que me pertenecía, mi paz, mi orgullo y mi propio espacio. Esa noche dormí solo en el apartamento vacío. No necesitaba más. Solo silencio, aire, y un colchón que no oliera a mentira. Cuando volví a casa al día siguiente, Clara ya no estaba. No se había llevado muchas cosas, pero el armario tenía huecos y el baño ya no olía a sus cremas ni quedaban los frascos alineados que solía dejar al borde del lavabo. No dejó nota ni mensaje, no preguntó si podía llevarse algo ni tampoco avisó de que lo haría ese día, y aunque me pareció cobarde, también me quitó una carga de encima porque no tenía que soportar más silencios incómodos ni su presencia desubicada en un espacio que ya no le pertenecía. Me senté en el sofá con el mismo café frío de cada mañana y por primera vez en semanas no sentí el impulso de mirar la puerta esperando que apareciera con cualquier excusa para seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Estaba fuera, y eso era suficiente por ahora. A pesar de que la fase práctica estaba encaminada, no era ingenuo y sabía que quedaba una última parte por resolver, una que no se firmaba con un papel ni se solucionaba con abogados, la conversación final. No hablo de un cierre emocional ni de reconciliaciones, sino de una conversación concreta, en la que cada uno diga lo que tiene que decir, sin rodeos, sin gestos decorativos, sin discursos que suenen bien. Solo la verdad, la que incomoda, la que ya no cambia nada pero que por respeto a uno mismo necesita ser escuchada. Una semana después, ella me mandó un mensaje. No pedía perdón ni sugería volver, solo preguntaba si podíamos vernos para hablar. No respondí al instante porque quería pensarlo bien,
pero finalmente accedí, más por mí que por ella, porque necesitaba comprobar si todo lo que había hecho hasta ahora servía de algo o si, como tantas veces había temido, terminaría dudando de mis propias decisiones en cuanto la tuviera delante. Quedamos en una cafetería del centro, un sitio neutral donde no podíamos elevar la voz ni prolongar demasiado la charla, y donde no había vínculos emocionales de ningún tipo. Cuando llegó, vestía como si nada hubiera cambiado, con su chaqueta de entretiempo, el pelo suelto y ese gesto de falsa serenidad que ya le había visto demasiadas veces. Se sentó sin saludar con beso ni abrazo, solo un hola rápido, y yo respondí con un leve movimiento de cabeza. Durante los primeros minutos no dijimos nada. Ella pidió un café, yo no pedí nada. Jugó con la cucharilla mientras miraba por la ventana, como si buscara las palabras adecuadas. Fui yo quien rompió el silencio, no porque tuviera prisa por escucharla, sino porque quería dejar claro que no pensaba quedarme allí esperando a que ella dirigiera el ritmo. Le pregunté directamente si seguía viendo al otro tipo. No esquivó la pregunta, dijo que no, que la relación había terminado días después de nuestra última conversación, que ni siquiera había sido una ruptura formal, que simplemente se dejaron de ver. No le creí del todo, pero no respondí. Me limité a observarla mientras hablaba con ese tono de quien ya no sabe cómo justificar lo injustificable. Entonces empezó a hablar de lo que había sentido, de cómo se había ido apagando en la rutina, de que no buscaba engañarme, de que simplemente había sucedido sin darse cuenta. Dijo que no era algo que tuviera planeado, que no era una mala persona, que simplemente se equivocó. Yo la dejé hablar sin interrumpir. Escuché cada palabra, cada frase llena de matices preparados para sonar humanos pero que solo confirmaban lo que ya sabía, no se arrepentía de lo que hizo, solo del resultado. Le pregunté por qué no me dijo nada antes, por qué siguió viniendo a casa, acostándose en nuestra cama, hablando conmigo como si no estuviera pasando nada. Me respondió con algo que me pareció tan absurdo como típico, dijo que tenía miedo. Le dije que el miedo no justifica mentir durante semanas. Entonces guardó silencio. Supongo que en ese momento entendió que ya no podía convencerme de nada, que yo no estaba allí para escuchar excusas. Me preguntó si de verdad pensaba seguir con el proceso legal, si era definitivo. Le respondí que sí. Le dije que ya no tenía ninguna intención de reconstruir nada, que todo lo que había compartido conmigo se había convertido en otra cosa, en una especie de recuerdo contaminado al que no quería volver. Le dije que no le guardaba odio, pero que tampoco tenía respeto por quien fue capaz de construir una doble vida con tanta facilidad. Ella no lloró, no protestó, no intentó tocarme la mano ni cambiar de tono. Solo asintió, como si finalmente aceptara que ya no había nada que hacer. Me pidió que, si era posible, no compartiera lo que había pasado con su familia ni con los amigos comunes. Le dije que yo no tenía interés en contar nada, que si su entorno se enteraba sería porque ella misma no supo mantener su mentira o porque alguien más lo vio. Le dejé claro que yo no tenía la necesidad de vengarme destruyendo su imagen social, que no me interesaba su reputación, solo mi tranquilidad. Después de eso no dijo mucho más. Terminó su café, se quedó mirando la taza unos segundos y luego se levantó. Me miró por última vez y solo dijo, «Lo siento». No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no había nada que decir. La vi salir del local y no sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una especie de cierre silencioso que no requería más palabras. Durante las semanas siguientes, terminé todos los trámites legales. El abogado hizo su parte con rapidez y Clara no puso trabas. Aceptó las condiciones sin pelear, lo cual me hizo pensar que no quería alargar la situación ni convertirla en una guerra. Cambié las cerraduras, eliminé sus datos de mis cuentas, saqué sus fotos de los marcos, guardé algunas cosas en cajas que dejé en el trastero, y poco a poco empecé a reconstruir una vida donde ya no estaba presente.
No tenía un plan claro a futuro, no pensaba en rehacer mi vida ni en buscar consuelo en otra persona. Lo único que quería era volver a sentir que mi casa me pertenecía, que podía dormir sin revisar lo que pasaba a mi alrededor, que no tenía que fingir estar bien para evitar preguntas incómodas. Un día me crucé con una amiga suya por la calle. Me preguntó cómo estaba, me dijo que hacía tiempo que no veía a Clara. No mentí, pero tampoco di detalles. Le dije que ya no estábamos juntos y que prefería no entrar en el tema. Ella asintió, no insistió, pero noté en su cara que sabía algo, que quizá Clara había contado una versión distinta. No me importó. Mientras caminaba hacia casa me di cuenta de que por fin había pasado página. No porque lo dijera en voz alta, sino porque ya no necesitaba repasar cada conversación ni buscar errores en lo que hice o dejé de hacer. Había actuado como debía, con dignidad, con claridad y sobre todo, sin permitir que el engaño se convirtiera en parte permanente de mi vida. Dormí bien esa noche. Y eso ya era mucho más de lo que había conseguido en las últimas semanas. Los días que siguieron a la firma del último papel fueron menos tensos de lo que imaginaba, no porque todo se hubiera vuelto fácil o cómodo de repente, sino porque ya no había más sorpresas. Ya no existía ese estado constante de vigilancia ni ese esfuerzo por interpretar cada silencio o cada movimiento como una señal oculta de algo más. La rutina por fin volvió a ser solo rutina, sin cargas ni dobleces, y aunque la casa estaba más vacía y el silencio más denso que antes, prefería eso 1000 veces. A seguir conviviendo con alguien que había aprendido a mentir con la misma naturalidad con la que me preguntaba si quería café. Cada día que pasaba me sentía un poco más lejos de ella, no en un sentido romántico o emocional, sino práctico, como si fuera alguien que una vez ocupó un espacio en mi vida pero que ya no tenía lugar en el presente ni posibilidad de volver a entrar, y esa distancia era lo que me permitía volver a pensar con claridad, volver a tomar decisiones sin miedo a que se vieran afectadas por lo que ella pudiera decir o hacer. En ningún momento sentí que debía llamarla ni que quedaba algo pendiente entre nosotros, no tuve necesidad de revisar fotos antiguas ni de quedarme en la nostalgia de lo que una vez fuimos, porque entendí muy rápido que todo eso se había terminado mucho antes de que yo lo descubriera. Lo que hizo fue simplemente destapar algo que llevaba podrido desde antes, y por más que ahora intentara recordar momentos buenos, se sentían contaminados por lo que había venido después. Es como cuando te dicen que alguien que conocías desde hace años llevaba una vida paralela que nunca sospechaste, de golpe te das cuenta de que esa persona no era realmente la que tú veías, sino una versión diseñada para convivir contigo mientras hacía otra cosa fuera de tu vista, y entonces todo lo que parecía auténtico se convierte en una versión dudosa, cuestionable, hasta molesta. Eso fue lo que me pasó con Clara, y por eso no la extrañaba, no la necesitaba, ni siquiera la imaginaba. Simplemente había salido de mi sistema como una operación que duele pero que era necesaria para poder seguir funcionando. La gente a mi alrededor lo notó, sobre todo los más cercanos. Mi hermano me preguntó un domingo si estaba saliendo con alguien, y le respondí que no tenía prisa, que lo único que estaba haciendo era volver a conocerme, porque me había pasado años priorizando a otra persona, adaptándome a sus ritmos, cediendo en cosas pequeñas para evitar discusiones, y ahora me tocaba reconfigurar todo eso, decidir por mí, sin tener que consultar, sin esperar una reacción o un comentario que validara o invalidara mis elecciones. No era una etapa triste ni una etapa de rabia, era simplemente una etapa de limpieza, de orden, de reconstrucción, sin grandes declaraciones ni promesas de futuro. Solo volver a tener el control de mis días y de mi espacio. Un jueves, unas semanas después de todo, me llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra en cuanto la vi. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero algo me hizo detenerme. No por curiosidad, sino por necesidad de cerrar incluso esos pequeños resquicios que quedan cuando uno cree haberlo terminado todo. La leí en silencio, sentado en la mesa del comedor, con un café que esta vez sí me supo a algo. Decía que no buscaba una respuesta,
que no esperaba reconciliación ni amistad, solo quería decirme que entendía todo lo que había pasado, que ahora, con la distancia, veía con más claridad cómo había manejado todo y que, aunque no le pedía que la perdonara, quería al menos que supiera que se arrepentía de no haber sido honesta desde el principio. Decía que la relación con el otro hombre había terminado porque en realidad nunca fue una relación, que se había aferrado a él como una excusa para escapar de lo que no se atrevía a enfrentar, que no fue una elección consciente de destruir lo que teníamos, sino una suma de cobardías acumuladas que al final reventaron por el lado más fácil. Cuando terminé de leer la carta, la doblé y la guardé en el cajón de los papeles viejos. No porque tuviera intención de conservarla por su valor emocional, sino porque no quería volver a verla. No le respondí, ni por mensaje ni por carta, porque no había nada que decirle. Ella había escrito eso para aliviarse, no para sanar nada entre nosotros. Y eso estaba bien, cada uno hace lo que puede para seguir adelante, pero mi camino ya estaba lejos del suyo, y no pensaba dar un solo paso atrás para mirar lo que había dejado. Poco a poco, el resto también volvió a su sitio. Volví a quedar con amigos sin tener que justificar horarios, volví a ocupar mi tiempo como quería, volví incluso a reírme con ganas en alguna que otra conversación, sin esa sensación de que algo estaba mal aunque no supiera qué. Me inscribí a un curso que había pospuesto durante años, empecé a correr por las mañanas, arreglé cosas en casa que había ido dejando por falta de tiempo o ganas, y cada vez que hacía algo así, por mínimo que fuera, sentía que recuperaba una parte de mí que había estado apagada durante demasiado tiempo. Un día, mientras volvía del taller, me crucé con Clara en la calle. No fue planeado ni esperado. Iba sola, con el móvil en la mano, y cuando me vio, se detuvo unos segundos como si no supiera si debía saludar o seguir caminando. Yo me acerqué, por cortesía, sin emoción. Nos saludamos con un hola seco, casi mecánico. Ella me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó por el taller. Le dije que todo funcionaba como siempre. Ella no dijo nada más. Hubo un silencio breve y luego un gesto con la cabeza, como un me alegro, y cada uno siguió su camino sin mirar atrás. No me removió nada. No me generó angustia ni nostalgia. Fue como cruzarte con alguien que conociste hace años y que ya no forma parte de tu historia actual. Esa fue la última vez que la vi. Y fue suficiente. Desde entonces, no he vuelto a hablar de ella más que con 2 o 3 personas cercanas, y solo cuando el tema salía de forma natural. No porque me incomode, sino porque simplemente ya no tiene espacio en lo que soy ahora. No necesito recordar detalles, ni revivir escenas, ni preguntarme qué habría pasado si todo hubiera sido distinto. Lo que pasó pasó. Y si aprendí algo de todo esto es que el valor de uno no lo define lo que el otro decide hacer, sino cómo uno reacciona cuando todo se cae. Y yo decidí no arrastrar los restos, no buscar culpables eternos, no repetir la historia en mi cabeza hasta deformarla. Solo seguir adelante, con calma, con claridad, con las cosas donde deben estar. No fue una victoria ni una derrota. Fue una limpieza. Y la necesitaba. Ahora ya está hecha. Y eso basta.